Hoy, a ver, entonces hoy vamos a seguir con lo que llevábamos anteriormente, que era trabajar con planos inclinados y agregarle distintas condiciones a los problemas para ver de qué forma los podíamos como ir complicando un poquito. Y para cerrar, digamos, todos estos temas, vamos a ver dos ejemplos hoy, que son como los problemas característicos que pueden poner para hacer parciales difíciles. Para ello, vamos a considerar dos cosas. Primero, vamos a hacer un problema de un plano inclinado en el que aquí hay un bloque que está unido a otro bloque que está colgando. Ese va a ser el primer problema. Y entonces, resolvámoslo, ¿no? Creo que solo déjenme ver si no lo habíamos hecho antes, porque no me acuerdo si lo habíamos hecho antes. Sí, no. Para este problema, creo que usualmente no se le pone fricción. Pero nosotros vamos a trabajar con fricción solo por cualquier cosa. Y entonces vamos a empezar a plantearlo. El problema nos dice que tenemos una masita de 10 kilogramos que está unida mediante un cable a un bloque. No, mira estás presentando. Al parecer hay un error con la presentación. Y sí me sale, pero voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Si no le sale, en Meet aparecen dos nombres, digamos. Uno que sale con solo mi nombre y el otro que dice presentación. Prueben darle el botón que es como un pin. Como tengo dos nombres, uno de ellos va a ser solo mi voz, digamos, y el otro va a ser la pantalla. Entonces, procuren que estén viendo el que es la pantalla. Ahorita ya volví a presentar y ya no deberían tener problema. Si alguien tiene problema, de todos modos, me puede escribir. Va. Entonces tenemos una masita chiquita de 10 kilogramos. Tenemos una masa grande de 20 kilogramos. Y bueno, para resolver el problema dan clic en personas y entonces van a salir dos usuarios que tienen mi nombre. En el lado derecho hay un botón que es como un pin y entonces hay que darle clic a cualquiera de las dos personas que sea mi presentación. Bueno, en lo que voy a seguir y si la persona sigue teniendo problemas, ahí miramos. Entonces, con ello, vamos a decir también que existe un coeficiente de fricción en el material de 0.2. Y entonces, lo que queremos encontrar va a ser, o de hecho aquí no vamos a utilizar fricción porque ya me di cuenta que se complica mucho el problema. Entonces, solo vamos a poner las dos masas y lo que vamos a encontrar va a ser la aceleración y la tensión. Porque hay una cuerda, ¿verdad? Aquí hay una cuerda, entonces queremos las dos cosas. Y para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo de toda la vida, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre. Yo, como puedo hacer copy-paste, voy a copiar todo el dibujo y lo vamos a estudiar parte por parte, pero si no, lo usual es solo dibujar un plano cartesiano. Entonces, como yo puedo copiar todo el dibujo, sencillamente lo hago, ¿verdad? Ay, 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 se me borró esta parte. Pero, bueno, aquí nada más decía que teníamos una masa de 10 kilogramos, chiquita. La M chiquita es el círculo chiquito y la M grande es la masa grande. Y le vamos a subir más peso para que pese 50 kilogramos mejor. Y entonces,
Primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa chiquita, ¿verdad? Y después vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa grande. Hagamos este en azul para que sean distintos. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar todas las fuerzas que están actuando en el objeto. Empecemos. Sabemos que el objeto, ¿verdad?, tiene peso. Entonces, para aquí viene la fuerza de la gravedad. Ahora bien, sabemos que el objeto está siendo jalado por una cuerda. Y entonces, como está siendo jalado por una cuerda, existe una tensión. En teoría, aquí como no está muy bien dibujado, ¿verdad? La tensión, como la cuerda está totalmente tensada, ¿verdad? Debería ser una línea recta que viene más o menos en esta dirección. Vamos a suponer que así es como va el dibujo. Entonces voy a volver a dibujar esta parte solo para que se mire más o menos bien. Entonces aquí viene una tensión. Ahora bien, este segundo bloque está un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque también tiene un peso, entonces aquí tiene que haber masa por gravedad y hay una tensión en esta dirección. Bueno, entonces, para ello, llamémosle a este el cuerpo uno y llamémosle a este el diagrama del cuerpo 2. Con lo mismo que hemos estado haciendo todos estos días, vamos a resolverlo diciendo que la sumatoria de fuerzas, ¿verdad?, del cuerpo uno tiene que ser igual a masa uno por aceleración o a la masa chiquita, ¿verdad?, por aceleración. Y que para el cuerpo 2 que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 2 tiene que ser igual a la masa grande por la aceleración. Y bueno, aquí ya lo único que queda es hacer lo que hemos hecho durante todos estos días y creo que ya debería ser más o menos natural para ustedes. Vamos a empezar con el cuerpo uno y solo tenemos que tener cuidado dándonos cuenta que esta tensión viene aquí con cierto ángulo, ¿verdad? Y también se recuerdan que para resolver problemas en planos inclinados, nosotros hacíamos el truco de que rotábamos las coordenadas, porque si nosotros trabajamos con el plano cartesiano como yo lo dibujé aquí, vamos a tener aceleración en X, porque aquí está X, ¿verdad? Y vamos a tener aceleración en Y. Entonces, para resolver el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hicimos en las clases pasadas, y es, vamos a imaginarnos que tenemos el plano, pero en vez de que esté, como decir, de forma vertical y horizontal, lo vamos a poner aquí con cierto ángulo. Y entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Este plano, uy, va a estar, pero con cierto ángulo. Y así es como vamos a poner nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Y, con este problema, o con este bloque, que es el que está de forma totalmente vertical, que está colgado en la rampa, aquí no modificamos absolutamente nada porque nos queda todo justamente en los ejes. O sea, como la aceleración en este caso va para arriba y para abajo, no vamos a inclinarlo porque solo nos vamos a complicar la vida. En cambio, en el otro, como la aceleración va en la dirección del bloque, entonces sí nos importa que esté inclinadito. De esta forma, vamos a decir que para el cuerpo uno tenemos que la sumatoria de fuerzas en X', llamémosle a la coordenada esta que está rotada, tiene que ser igual a la masa por aceleración y que la sumatoria de fuerzas en Y' tiene que ser igual a cero. En este caso, creo que no nos va a importar esto porque no tenemos fricción y entonces solamente encontremos cuáles son las fuerzas que están actuando en X. Veamos. Si se dan cuenta, tenemos una tensión que está yendo hacia donde está el movimiento del objeto. Entonces la tensión, a ver, esto lo vamos a bajar porque lo que queremos es la otra ecuación. Y entonces vamos a tener que tenemos una tensión que se mueve con la aceleración, ¿verdad? Porque nosotros esperamos que el movimiento del objeto sea en esta dirección. Entonces, vamos a decir que la tensión va a ser positiva porque nos está ayudando. Ahora, ¿qué pasa con el peso? El peso no nos está ayudando.
está queriendo jalar al objeto hacia abajo de la rampa. Y entonces, lo que vamos a decir es que va a tener un signo negativo. Ahora bien, el peso no está totalmente en uno de los dos ejes. Y entonces tenemos que utilizar el seno del ángulo o el coseno del ángulo para decir que no es todo el peso, sino es solo el peso que está empujándolo, digamos, para bajar la rampa. Como vimos en la clase pasada, de una forma más o menos intuitiva, la gracia con ese tipo de problemas es que, aunque usualmente algo que está en vertical, digamos, para proyectar algo que está en vertical usamos el seno y para proyectar algo que está en horizontal usamos el coseno, para el peso, solo para el peso, en estos planos inclinados va a ser al revés. Para los que estén en X', vamos a utilizar el seno del ángulo y para los que estén en Y', vamos a utilizar el coseno del ángulo. Entonces, vimos la clase pasada, ya de una vez sabemos que aquí tiene que ser el seno del ángulo por la masa por la gravedad. Esto es el peso que empuja solo para subir o bajar. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. La otra ecuación no nos va a servir ahorita y entonces la vamos a despreciar porque no tenemos fricción. Después, para el número 2, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este sistema está bien fácil, ¿verdad? Tenemos una cuerda que está haciendo que algo no caiga muy rápido, ¿verdad? Y el peso que está haciendo que el objeto caiga. Y entonces, como el peso nos está ayudando a movernos, vamos a decir que el peso es positivo. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, solo que ahora es la masa grande. Y tengan mucho cuidado. Cuando están haciendo sus problemas de leyes de Newton, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa del objeto del cual ustedes están hablando. Entonces, para el problema, para el cuerpo uno es la masa del cuerpo uno y para el cuerpo 2 es la masa del cuerpo 2. Por lo mismo, habíamos dicho de que la gravedad nos está ayudando y que la tensión nos está perjudicando. Y esto es igual a masa por aceleración. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer aquí es, tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación y las masas nos las dieron. Y además, para resolver estos problemas, aparte de las masas, también tienen que dar el ángulo. Bien, a mí se me había olvidado, digamos que el ángulo son 30 grados y entonces ya lo podemos resolver. Lo usual es despejar las tensiones porque queda más bonito, o sea, literalmente por eso se mira más bonito. Y entonces, como lo que tenemos son dos ecuaciones y dos variables, ¿verdad? Si lo que queremos hacer es es resolverla, literalmente vamos a despejar una de las variables y ya está. Como yo les dije, lo usual es despejar las tensiones porque se mira más bonito. Entonces, esto está como negativo, pasémoslo al otro lado como positivo. Y ahora, esto está como negativo, pasémoslo al otro lado como positivo. Y esto está positivo, pasémoslo al otro lado como negativo. Y ya está. Ahora solo es cuestión de hacer un poquito de álgebra, porque tenemos que las dos tensiones son iguales, y entonces podemos igualar las ecuaciones. Porque aquí estamos escribiendo la tensión de una forma y aquí estamos escribiendo la tensión de otra forma. Como eso es exactamente lo mismo, decimos que esto es igual a esto. Nada más metemos valores, ¿verdad? Encontrar la aceleración, lo que queremos hacer es despejarla, y entonces vamos a poner todas las variables que tienen aceleración del mismo lado. Sería pasar estas dos del lado derecho. Como esta era negativa, pasa como positiva. Y como esta era positiva, pasa como negativa, ¿verdad? Sí, no hice mucho. Esto estaba restando, pasa a sumar. Esto estaba sumando, pasa a restar. Y ahora, para resolverlo, vamos a decir que la aceleración va a ser igual a
Factor común, ¿verdad? La masa más la masa. Y lo mismo. La aceleración va a ser igual a esto, partido, lo que estaba multiplicando. Entonces, si queremos valores numéricos, ¿verdad? Porque normalmente eso es lo que preguntan en este nivel de problemas. Sería, a ver, 50 por 9,8 menos el seno de 30 por 10 por 9,8. Todo eso partido 50 por 10. Veamos. El peso es 10, la gravedad es 9,8, el peso grandote es 50 y el ángulo es 30. Y entonces, si no cometí algún error, el resultado nos queda 7,35. Y recuerden de colocar unidades en todos sus resultados. Metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Entonces, esta es la respuesta. Esta es la aceleración del problema. Voy a hacer un problema bastante completo, utilizando lo que hemos visto. Ahorita vamos a encontrar la tensión y después vamos a utilizar MRV para ver un par de cositas de esto. ¿Cómo le hacemos para encontrar la tensión? Agarremos alguna de estas ecuaciones, la que se mire más sencilla. A mí me parece que esta está bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, como yo sé que esto es 50, ¿verdad? Aquí tenemos 9,8 y aquí tenemos 7,35. Entonces, la tensión nos va a dar, sería 50 por 9,8 menos 7,35. 122,5 newtons. Y ahí estaría, o sea, literalmente esto es lo que preguntan en estos problemas. Tal vez les pueden preguntar que encuentren una masa y les dan la tensión, pero es exactamente lo mismo. Encontramos la aceleración, que es lo más común que piden encontrar, y después encontramos la otra variable. Ahora bien, nosotros sabemos que si la aceleración de un sistema no es cero, o sea, ya aunque sea positiva o negativa, sabemos que está acelerando o que está frenando, digamos. Si es positiva, está acelerando, cada vez está yendo más rápido, y si es negativa, está frenando. Entonces, como aquí la aceleración es positiva, este bloque partió del reposo y se va a empezar a mover bien rápido en esta dirección. Y entonces, alguien, por algún motivo, quiere saber cuánto tiempo, digamos, se hace en llegar a la orilla de esta rampa. Para ello, vamos a decir, la distancia que hay entre el bloque y la orilla de la rampa son 10 metros. Y yo quiero que me encuentren cuál va a ser el tiempo que le va a tomar llegar a esos 10 metros. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es lo que yo les había dicho, que es MRV. Ya sabemos cuáles son las formulitas de MRV, tenemos un montón, como que X inicial, perdón, que X final es igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo, más aceleración partido 2 por el tiempo al cuadrado. Tenemos de que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Y tenemos de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y entonces, con estas tres formulitas de MRV, literalmente solo necesitamos una, podemos encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, yo quiero encontrar cuál va a ser el tiempo que le va a tomar llegar al final de la rampa y cuál va a ser la velocidad que tengas ahí. Y entonces, nosotros podemos decir, conocemos cuánto se va a mover, que van a ser 10 metros. Entonces tenemos esto, tenemos X final, o tenemos el desplazamiento, como le quieran llamar.
X inicial también lo conocemos porque sabemos que empezó desde cero, ¿verdad? Se empezó desde cero y se empezó a mover. La velocidad inicial también la sabemos porque sabemos que empezó desde cero. Entonces esto empieza desde cero, empezó desde cero. Y la aceleración también la sabemos porque la resolvimos cuando hicimos el problema. Y entonces, casi que haciendo como algo como lotería, podemos ver cuál es la fórmula que nos conviene más para cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto es cero, y entonces nos queda una fórmula de solo sacar una raíz cuadrada. Y en esta, esto es cero, y entonces ya también podemos utilizar la fórmula para encontrar cuánto va a valer, ¿verdad? O lo mismo, si nosotros encontráramos el tiempo, podríamos sustituir el tiempo aquí y encontrarlo, pero ya es como hacerse muchas bolas, ¿verdad? La gracia es como hacer como el menos esfuerzo posible, o para procurar cometer menos errores, ¿verdad? Al menos eso es lo que pienso yo. Entonces, realmente sustituyendo los valores, nosotros sabemos que la distancia son 10 metros, que la aceleración es de 7,35 si no estoy mal. A ver, aceleración es 7,35 y la distancia son 10 metros. Y entonces el resultado va a ser igual a la raíz cuadrada de todo eso, ¿verdad? Que va a ser la raíz cuadrada de 2 por 10 por 7,35. Si alguien me hace el favor de poner eso en el calculador. Y el otro, como esto es cero, quitémoslo. Sabemos que la aceleración es 7,35, entonces aquí lo vamos a sustituir. Y sabemos que la posición final son 10 metros, porque nosotros dijimos que se iba a mover 10 metros. Literalmente lo único que hicimos fue sustituir variables. Y entonces el tiempo nos va a quedar, a ver, pasemos esto a multiplicar y pasemos esto a dividir. Y ahora pongo los signos. 2 por 10 partido 7,35. Y entonces el tiempo también nos va a dar un numerito que es la raíz cuadrada de eso. Y la velocidad ya tenemos también cuál va a ser el valor. O sea, aquí no hicimos nada nuevo. Literalmente utilizamos lo que ya sabíamos para resolver un problema que nos preguntaban un poquito de todo. Entonces sería, a ver, la velocidad nos da más o menos 12,12 y el tiempo nos da, ¿qué es la raíz cuadrada de esto, verdad? 1,65. El tiempo se mide en segundos y la velocidad se mide en metros sobre segundo. Hay que poner unidades siempre. Y ahí está. O sea, alguien me pregunta que de dónde sale el 7,33. El 7,33 sale porque cuando nosotros resolvimos este problema, nosotros encontramos cuál era la aceleración de este problema. Hicimos todo esto, todo esto, y al final encontramos que la aceleración era igual a 7,35 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces, como nosotros ya conocemos la aceleración, podemos utilizar MRV. Nada más que la aceleración en estos problemas va a ser la aceleración que ya encontramos. Como ya la encontramos, sencillamente la sustituimos aquí y ya lo podemos resolver. Bueno, así es como se hace un problema de algo que está, como decir, subiendo un bloque y acelerando. Ahora voy a resolver uno que va a ser como el problema más difícil de planos inclinados que vamos a ver. Y vamos a dejar lo del trabajo para la otra clase, porque este nos va a llevar tiempo. Entonces, supongamos que tenemos un plano inclinado a 50 grados. Y entonces aquí tenemos un bloque de la masa del bloque
es de 15 kilogramos. Este bloque lo está empujando una persona de esta forma. No lo está empujando de forma inteligente, como decir, subiendo el plano, sino lo está empujando totalmente a la derecha. Y le está aplicando una fuerza de 200 newtons. Y entonces, aparte de eso, solo déjeme ver una cosa para que sí tenga sentido. 15 por 9.8. Voy a ponerle una fuerza un poco más fuerte, de 250 newtons. Y aparte de eso, existe fricción. Y entonces, aquí hay una fricción. Y nosotros sabemos que el coeficiente de fricción es de 0.3. Lo que queremos es encontrar cuál es la aceleración del bloque, como en todos estos problemas. Y para ello vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo, un diagrama de cuerpo libre. Lo único es que aquí lo que tenemos es un montón de cosas que están pasando ahora. De una vez, como sabemos que es un plano inclinado, no vamos a hacer el plano cartesiano así, sino lo vamos a hacer inclinado. Porque ya sabemos que así es como se resuelve. Solo porque para que quede bonito, lo que voy a hacer es que voy a hacer la línea recta aquí y después como el programa me dice cómo lo estoy inclinando, lo voy a hacer así. Y otra vez. Ahí está. Y entonces le vamos a llamar a este X' y le vamos a llamar a este Y'. Ahora bien, tenemos que identificar todas las fuerzas que están actuando en este bloque. Veamos si no nos faltó algo. El bloque tiene peso y entonces la fuerza de la gravedad va para abajo. Al bloque lo están empujando y entonces hay una fuerza que viene en la dirección horizontal. Aparte de eso hay una fricción, ya la pusimos, pero ¿será que falta algo? Y efectivamente falta una fuerza. Espero que se hayan dado cuenta que como el bloque está encima de una superficie, existe una normal, que es básicamente la fuerza que hace que a ustedes les duelan los pies después de estar parados un montón de tiempo, ¿verdad? Que es la fuerza que hacen las superficies por estar haciéndoles una fuerza a ellas. Y con ello ya podemos plantear todas nuestras ecuaciones. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X' es igual a masa por aceleración y que la sumatoria de fuerzas en Y' es igual a cero. Es nada más cuestión de que tengamos mucho cuidado de cómo ponemos las fuerzas y de cómo las escribimos para que lo podamos resolver bien. Antes de empezar, yo les recomiendo que cuando haya fricción, como siempre queremos encontrar la normal, hagamos primero la sumatoria de fuerzas en Y. Y entonces, para más o menos entender dónde es que van las fuerzas, podemos usar nuestros, o sea, empecemos a ver. Tenemos la normal, que la normal va totalmente en y entonces la normal es positiva. Empecemos a ponerlas. Tenemos a la normal positiva, ¿verdad? Va para arriba, va totalmente en Y. Ahora tenemos al peso como negativo. Y como ya sabemos, aquí ponemos el coseno del ángulo por lo que ya hablamos. Una cosa, si en alguno de estos problemas a ustedes les dan el ángulo aquí, no lo hagan con el ángulo aquí. Encuentren cuánto es el ángulo de aquí abajito y si encuentran el ángulo de aquí abajo, pueden usar todas las fórmulas que hemos estado usando todo este tiempo. Si les dan el ángulo de arriba, cambia. Aquí ya no sería coseno, aquí ya sería seno. Entonces usen el ángulo de abajo. Usen este ángulo, el que está aquí, el de la base de la rampa. Es más fácil. Todo lo que estamos haciendo pueden hacer copy-paste y usarlo, pero tienen que usar el de abajo. Entonces, tenemos esto. La fricción. ¿Será que está actuando en el eje vertical que nosotros tenemos, que es subiendo o bajando la rampa, que, perdón, que es alejándose o metiéndose en la rampa? Y no, la fricción
no está en la dirección que nosotros estamos utilizando como Y, ¿verdad? Que no es como decir arriba y abajo, sino es afuera de la rampa y adentro de la rampa. La fricción no está actuando en esa dirección, pero podemos notar de que la fuerza sí está actuando en esta dirección, ¿sí? Como nosotros estamos empujando de una forma no muy eficiente el bloque, estamos como ensartando el bloque en la rampa y el bloque así es como está subiendo, ¿sí? O sea, es como si ustedes, por ejemplo, si ustedes se ponen una mochila que está pesada, ¿verdad? Les van a doler más las rodillas y las piernas porque están moviendo más peso. Eso quiere decir que el piso les está haciendo más fuerza a sus piernas porque ustedes le están haciendo más fuerza al piso, ¿verdad? Es exactamente el mismo principio. Como nosotros estamos empujando al bloque, pero lo estamos apachando con la rampa, entonces desde el bloque está sintiendo más fuerza, o sea, le está doliendo más, digamos, la fuerza que le está haciendo la rampa. Es lo mismo que si ustedes se ponen una mochila y entonces les duele más caminar porque literalmente tienen más peso y entonces el piso les está haciendo más fuerza a ustedes. Por lo tanto, veamos esto. A ver, la fuerza que viene en una dirección totalmente horizontal no está en nuestros ejes, ¿verdad? Viene aquí y viene aquí. Y lo que nosotros queremos encontrar es cuál es como la proyección en las líneas que nosotros queremos. O sea, este vector que está aquí lo podemos ver con Pitágoras como uno que viene en esta dirección y uno que viene en esta dirección. El que nosotros queremos es el que viene en esta dirección, ¿verdad? Y para ello, lo único que tenemos que hacer es otra vez un poco de trigonometría. Y la gracia es que cuando tienen ese tipo de cosas, aquí sí pueden utilizar la convención de toda la vida, de que cuando es Y, usan el seno del ángulo y cuando es X, usan el coseno del ángulo. Solo es con el peso que es al revés. Con el resto de vectores, si hacemos un poco de trigonometría, o sea, solo por si tienen dudas, aquí, y hacemos trigonometría, lo que vamos a ver es aquí tenemos un triangulito, sabemos que esto mide teta, aquí tenemos 90 grados, sabemos que esto mide 90 menos teta, como esto mide teta, esto tiene que medir delta, y como delta es exactamente igual a 90 menos teta, entonces la proyección en este lado es el seno del ángulo. Si sabían de trigonometría, lo van a ver bien natural. Si no sabían de trigonometría, ya van a tener tiempo para verlo en el curso. Y si no, solo créanme ahorita y que se les quede como la costumbre de que cuando están en Y, lo usual es que usan el seno del ángulo, siempre que usen el ángulo de abajo. Solo que cuando tienen planos inclinados, el peso es al revés. Entonces tenemos esto y la sumatoria de todas estas cosas tiene que ser igual a cero. Entonces ya lo hicimos, ya habían una, dos, tres fuerzas, ya las pusimos y ahora solo hay que hacer lo mismo pero en X. Decimos que la sumatoria de fuerzas en X' tiene que ser igual a la masa por la aceleración y veamos qué fuerzas están actuando en X. Está actuando la fuerza, ¿verdad? La que sí nos está ayudando a subir o bajar, está actuando el peso que nos está arruinando el movimiento, ¿verdad? El peso quiere bajar el bloque y nosotros lo que queremos es subirlo. Y aparte de eso está la fricción. Entonces, tenemos la fuerza que sí nos está ayudando. Tenemos el peso que no nos está ayudando y tenemos la fricción. Ahora bien, como estoy haciendo como este problema no lo probé antes, puede que nos quede algo gracioso. Y es que aunque la persona esté haciendo toda la fuerza posible que pueda en el bloque pesa tanto que está arrastrando a la persona. O sea, imaginen, si ustedes quieren cargar una piedrona, ¿verdad? Aunque ustedes hagan toda la fuerza del mundo, la piedra pesa un montón y de todos modos se van a ir cayendo junto con la piedra. Al menos, si tienen suficiente fuerza para subir la piedra, la van a subir. Y entonces, como yo hice este problema sin chequear los datos, puede que nos quede que el bloque, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo esta persona,
vaya para abajo. Si nos queda así, vamos a ponerle más fuerza a esta persona y ya vamos a encontrar que entonces ahora sí va a ir para arriba. Pero no hay ningún problema con que les quede negativa la aceleración. Lo que significa es que en vez de estar yendo para arriba, va a estar yendo para abajo, porque la persona no fue lo suficientemente fuerte para empujar el bloque. Y entonces, nosotros vamos a escribir esta ecuación de la forma usual, y es que en vez de poner fuerza de fricción, vamos a poner lo que es. Y aquí se me olvidó, el peso no es todo el peso, el peso es el peso por el seno del ángulo, porque como estamos en X, el peso es, digamos que es al revés, y entonces en vez de usar el coseno, se usa el seno. Y aquí tenemos que en vez de la fricción, vamos a poner la normal por el coeficiente de fricción. Ahora bien, la normal ya sabemos cuál es, solo que voy a pasar esto a la otra página porque ya se llenó. La fricción, perdón, la normal, no la tenemos ahorita, pero podemos agarrar esta ecuación. Vamos a agarrar esta ecuación, la despejamos para la normal, que es, esto lo pasamos para el otro lado, ¿verdad? Y si estaba restando, entonces pasa para el otro lado como sumando. Y entonces vamos a agarrar esto, en vez de poner la normal, vamos a poner esta cosita. Esta. A ver, en vez de poner la normal, vamos a sustituirlo por esto, ¿verdad? Solo recordemos que como aquí había una multiplicación, entonces tenemos que poner eso entre paréntesis. ¿Sí? Esto es exactamente igual a esto, ¿verdad? Aquí teníamos la normal, la escribimos de otra forma, y el coeficiente de fricción había que ponerlo también. Entonces, para encontrar la aceleración, lo único que vamos a hacer es que vamos a decir que la aceleración es toda esta expresión, pero partido la masa. La fuerza ya la conocemos. El coseno también lo conocemos. La masa también la conocemos. La gravedad también. El seno también. La normal, perdón, el coeficiente de fricción también. La masa también. La gravedad también. El coseno también. La fuerza también. Y el seno también. Solo quedó una expresión bastante larga, ¿verdad? Y que voy a meter en una calculadora, pero no es algo que no podamos resolver. Entonces, poniendo esas cosas aquí, quedaría 250 por el coseno de 50 menos 15 por 9.8 por el seno de 50 menos 0.2, 0.3, perdón, por 10 por 15 por 9.8 por el coseno de 50 más 250 por el seno de 50 partido 15. A ver, 50 por el coseno de 50 menos 15 por 9.8 por el seno de 50 menos 0.3 por 15 por 9.8 por el coseno de 50 más 250 por el seno de 50 entre 15. Entonces, metiendo toda esa operación monstruosa en la calculadora, nos queda como resultado menos 2.51. Y pasó lo que les decía que estaba teniendo. Y es que tenemos un problema. No se preocupen. Normalmente, o sea, a mí me ha pasado mucho que las personas tienen ese tipo de errores y los ponen en los exámenes, porque les da hueva y no los revisan, o sea, no son responsables. Y entonces, si alguna vez les queda algo así, no hay ningún problema. Si ustedes hicieron bien todos sus cálculos, que quede negativo, lo único que significa es que en vez de ir para arriba, la aceleración está yendo para abajo. O sea,
que ese bloque pesa tanto que la persona no tiene fuerza suficiente para poder levantarlo, ¿sí? Y entonces no lo sabe, no lo está cargando. El bloque le venció la fuerza de esta persona y se va a ir para abajo. Entonces, imaginen el mismo caso. Vamos a tener exactamente el mismo problema y lo vamos a resolver de exactamente la misma forma. Pero ahora imaginémonos que una persona más fuerte es la que está realizando el mismo trabajo. En vez de tener una fuerza de 250 newtons, imaginen que tiene una fuerza de 500 newtons. Entonces, el problema nos va a quedar absolutamente igual. Solo que aquí vamos a tener una diferencia y es que la fuerza va a ser de 500. A ver, mejor voy a copiar todo esto. Y lo único que tenemos que hacer es meter en nuestra calculadora el numerito nuevo, ¿verdad? No hay mucha ciencia. O sea, el resultado va a ser exactamente igual porque es el mismo problema. Estamos hablando de lo mismo. Solo que en vez de que sea una persona que no tiene mucha fuerza, ahora tenemos una persona que tiene muchísima más fuerza. Veamos si esa persona sí logra subir la caja. Lo que vamos a hacer es meter exactamente los mismos valores en la calculadora, pero ahora la fuerza, en vez de valer 200, va a valer 500. O 250 creo que es que vale. Va a sustituir todos los 500, todos los 250 por 500. Como tenía ya la expresión a la mano, solo déjenme ver, ya nos dio un valor positivo. 4.37 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces, este tipo de problemas, o digamos este tipo de resultados, ¿cuánto tiene de fricción? Em, la fricción que está aquí es exactamente igual a la normal por el coeficiente de fricción. Y la gracia en todos estos problemas es que la normal no la conocemos y entonces la sustituimos por este tipo de cosas. Entonces lo que hicimos fue que aquí sustituimos la normal por este valor o la fuerza de fricción por este valor, que es la normal multiplicándole este numerito que está acá. Entonces, lo interesante de estos problemas es que ese tipo de resultados, como que aquí nos ponga un negativo y etcétera, etcétera, no significa que lo que nosotros hayamos hecho esté mal, sino significa que las cosas pueden tener comportamientos, digamos, que sean distintos a los que nosotros pensemos que pueden tener originalmente. Como en este caso, que lo que podemos interpretar es que la persona no era lo suficientemente fuerte para subir el bloque, pero después vino una persona un poco más fuerte, pongámoslo acá un poco más como así, ahí está. Y entonces usó el doble de fuerza y ya pudo hacer que el bloque subiera a la rampa. Nos queda este tipo de aceleración. Y bueno, por el tiempo que tenemos ahorita, yo siento que es mejor que solo dé como una introducción cortita a lo que vamos a ver en la otra clase y lo dejemos ahí. El siguiente tema que vamos a ver es algo llamado trabajo. Se le escribe como W por work en inglés y la forma en la que nosotros lo escribimos matemáticamente es por una operación matemática a la que se le llama producto a punto. Se parece mucho a la multiplicación, pero no vamos a ver a detalle cómo es que funciona. Para fines prácticos, nosotros vamos a decir que el trabajo va a ser la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, que es literalmente multiplicar la fuerza por el desplazamiento, pero le vamos a multiplicar el coseno del ángulo. Y ya vamos a ver por qué es que se tiene esta cosa. Lo único que quiero que ustedes entiendan ahorita es que el trabajo se parece bastante a la idea que uno tiene como trabajo del día a día. Por ejemplo, si ustedes agarran una caja y la empujan 1 metro, no está muy cansado, ¿verdad? Pero si agarran una caja y la empujan 100 metros, eso está muchísimo más cansado. Y entonces el trabajo básicamente les va a decir como qué tanto se van a cansar si ustedes hacen un trabajo, así hacen otro trabajo distinto. O si hacen una actividad o una acción, así hacen otra acción distinta. Eso es lo que vamos a empezar a medir. Vamos a empezar a ver, digamos, cuál va a ser el trabajo que va a hacer esta persona por subir esta caja
cuál va a ser el trabajo que va a hacer el peso, cuál va a ser el trabajo que va a hacer la fricción. Cualquier fuerza que hay puede hacer un trabajo. Y es básicamente como qué tanto se esforzaron para realizarlo, porque va a depender de qué tanto lo empujaron. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar como un poco de las sutilezas de esto. Aquí colocamos el coseno del ángulo solo por una cuestión importante, y es que si ustedes están empujando una caja, la pueden empujar de muchísimas formas, ¿verdad? Por ejemplo, pueden empujarla con una fuerza en esta dirección, pero la caja no se está moviendo para arriba, solo se va a mover acá. Entonces, la fuerza que ustedes están haciendo no es muy eficiente, porque están como perdiendo su eficiencia o se están esforzando de más por quererla levantar. Y entonces, bueno, si aquí sacamos como que el ángulo de estas dos cosas, el trabajo es básicamente como que decir la parte de la fuerza que sí está ayudando a moverse. Lo que nos está dando aquí es que la fuerza por el coseno del ángulo, que es esta cosa que está azul, la podemos ver como esta fuerza que es la que sí está ayudando a que la caja se mueva. Así es como vamos a interpretar el trabajo. La primera idea es, bueno, literalmente qué tanto se cansan cuando hacen una cosa, pero por la forma matemática en la que la definimos, si nosotros estamos haciendo una fuerza que no sirve absolutamente para nada, aunque nos cansemos, vamos a decir que no hicimos trabajo, porque a la fórmula no le importa. O sea, si no estás trabajando bien, si no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. O sea, esa es básicamente la interpretación que vamos a hacer. Y con ese tipo de cosas, no, la verdad es que no hay mucho pierde. O sea, vamos a ver un par de ejemplos con los problemas que ya hicimos y con eso vamos a terminar el curso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy. Literalmente hicimos lo que hemos hecho desde hace bastante tiempo, que es resolver problemas de planos inclinados con distintas condiciones. Y, y ya, o sea, encontrar las ecuaciones, meterles numeritos y, y ver los resultados.